Esta es la segunda videoconferencia del sexto módulo del curso Fundamentos Filosóficos de la Educación. Este servidor, el Dr. Santiago Méndez Hernández, les da nuevamente la bienvenida. En la primera videoconferencia estuvimos hablando de cuál es la definición de pragmatismo. También vimos sus postulados. En esta segunda videoconferencia del módulo vamos a estar hablando de los orígenes del pragmatismo, vamos a ver los precursores y también vamos a ver los fundadores principales y que ellos planteaban. Veamos entonces los orígenes del pragmatismo. El pragmatismo se remonta a tradiciones antiguas de la filosofía griega y luego de la filosofía inglesa. Sin embargo, se le considera primordialmente como una filosofía del siglo XX, del siglo pasado, desarrollada mayormente por los estadounidenses. El pragmatismo, que también ha sido denominado instrumentalismo o experimentalismo, constituye la contribución máxima de los Estados Unidos de América a la filosofía occidental. Su trasfondo literario se puede encontrar en las obras de Sir Francis Bacon, de John Locke, de Jean-Jacques Rousseau, de Charles Darwin, entre otros. Los elementos filosóficos que dan al pragmatismo consistencia como una filosofía surgen de las contribuciones de Charles Sanders Peirce, de William James y de John Dewey, de acuerdo a como nos lo indica Oxman en su libro del 1990. Durante los siglos XIV, XV y XVII, ¿verdad? O 16 y 17, desde 1400 a 1600, yo diría 1700, surgieron tres movimientos revolucionarios que constituyeron un reto y una reacción contra las doctrinas metafísicas, epistemológicas y éticas medievales. Estamos refiriéndonos al idealismo y al realismo, que todavía se sostenían durante el medievo, ¿verdad? Estos movimientos revolucionarios fueron la Revolución Copérnica, que la habíamos visto en el primer módulo, la Reforma Protestante y el Renacimiento. Vamos a dar nuevamente un insumo de lo que fue la Revolución Copérnica entre el año 1473 y 1543, que fue el tiempo de vida de Copérnico. La Revolución Copérnica lo que hizo fue que destruyó la teoría cosmológica y geocéntrica y es sustituida por una teoría heliocéntrica. ¿Okay? La Tierra pasa a ser un planeta más, girando alrededor de un Sol, ambos formando parte de un pequeño sistema planetario que a su vez es parte de un sistema cosmológico infinito. También otro de los movimientos fue el Renacimiento, finales del siglo XII. Como movimiento ideológico representó el rechazo total del ascetismo medieval y el surgimiento del humanismo. Al final del periodo del Renacimiento es que comienza este movimiento hacia el descubrimiento del nuevo mundo. Surge la clase social de la burguesía capitalista y una nueva doctrina. Aquí es que surge en el Renacimiento el mercantilismo. El ser humano le resta importancia a la salvación extraterrenal y se interesa más por los bienes materiales. El otro movimiento que, ¿verdad?, da paso entonces a estas ideas del pragmatismo fue la Reforma Protestante del siglo XVI. El movimiento reformista se fundamentó en la fe profunda en el individuo y su capacidad para relacionarse con Dios sin la necesidad de intermediarios, como lo tenía la Iglesia cristiana o católica de aquellos momentos. Martín Lutero defendía la igualdad de todos los seres humanos frente a Dios. La Reforma ataca el sistema autoritario e inflexible de la Iglesia en aquel momento y defiende el individualismo. En la época moderna, durante los siglos XV al XVIII, también hubo acontecimientos que llevan a esto del pragmatismo.
Estos acontecimientos y otros sientan las bases del espíritu moderno que se caracteriza por el individualismo, el humanismo y el utilitarismo. ¿Okay? Se confía que el ser humano, mediante sus esfuerzos e inteligencia, puede crear un mundo mejor en esta tierra sin tener que esperar su muerte para conseguir su salvación. El ser humano puede dominar la naturaleza y ponerla a su servicio. Esas son las bases para la filosofía pragmatista. Otro movimiento histórico que influyeron en el surgimiento del pragmatismo fue la ciencia experimental, la teoría de la democracia y la teoría de la evolución. Veamos rapidito. El método científico. El pragmatismo acepta la metodología de la ciencia experimental y por tanto no acepta otra fuente de autoridad que no sea la empírica, la observable, la comprobable. La veracidad o falsedad de una hipótesis no depende de una autoridad externa, sino de las consecuencias que la misma produce al ponerse en práctica. La otra teoría que incide en esto del pragmatismo es la teoría de la democracia. Durante los siglos XVII y XVIII surgieron varios teóricos que reconocían que el ser humano nace con ciertos derechos naturales. Estos derechos pueden ser transformados o cedidos a un soberano mediante un pacto, siempre y cuando dicho acto, ese acto de ceder esos derechos, redunde en beneficio de los súbditos. Esta teoría surgió como un rechazo al criterio autoritario en el campo de la política y de la convivencia humana. ¿Okay? Ese es un rechazo a la autoridad por disposición divina. Y el pragmatismo también se sostiene en la teoría de la evolución, que lo ve como la lucha de los organismos inteligentes con el ambiente que les rodea, es donde las teorías y datos adquieren relevancia. Bien. Más adelante hablo un poquito más de Charles Darwin y la aportación en el pragmatismo. Ahora nos movemos entonces a los precursores y principales exponentes del pragmatismo. ¿Okay? Que aquí tenemos algunas de las ilustraciones, vamos a estar hablando de todos ellos. Comencemos primero con los precursores del pragmatismo. Sir Francis Bacon. Él insistía en que el método inductivo ayudaba a las personas a ser más experimentales en su enfoque del mundo. Enfatizaba a Sir Francis Bacon en la experiencia humana. Esto sirvió de base al método científico que ha sido de importancia fundamental en el pragmatismo. Otro de los precursores fue Thomas Hobbes, quien sostenía que el ser humano es malo por naturaleza. Para hacer posible la convivencia humana, los seres humanos deben enajenar todos sus derechos y libertades naturales mediante la creación de un tercero. Ese tercero es el Estado. Otro de los precursores fue John Locke. Mediante un pacto, los individuos delegan voluntariamente, no enajenan sus derechos naturales inalienables a unos representantes para que estos aseguren el bien común y protejan la libertad individual. Van viendo cómo van llevando como una alineación entre unos y otros. Que la mente es, decía John Locke, una tabula rasa, ya lo habíamos visto anteriormente. Es una tabla rasa al nacer y las ideas vienen por las experiencias. La forma que los seres humanos logran conocer las cosas es por medio de experiencias sensoriales, a través de los sentidos. Otro de los exponentes fue Juan Jacobo Rousseau. Él creía que el ser humano es bueno por naturaleza. Es la civilización que lo corrompe. Regreso, porque es contrario a Thomas Hobbes, que decía que el ser humano es malo por naturaleza. En el caso de Rousseau dice que el ser humano es bueno por naturaleza. Es entonces la civilización quien lo corrompe. El ser humano posee ciertos derechos naturales y que el poder del soberano surge como producto de un pacto o un contrato social que conlleva la enajenación de los derechos individuales a la comunidad.
Rousseau decía que los niños no deben ser vistos como adultos en miniatura, sino como organismos que pasan a través de varias etapas del desarrollo. Esto es un planteamiento bien interesante de Rousseau. Los niños deben seguir siendo vistos como adultos en miniatura y eso era lo que pasaba previo a Rousseau. Los educadores deben ser más sensitivos ante las etapas del desarrollo físico, psicológico, social del niño. Importantísimo para esta clase que es de educación. Ver estos pensamientos de Rousseau, que los educadores debemos ver o debemos ser más sensitivos a esas etapas del desarrollo. Otro de los precursores fue Charles Darwin, ¿verdad? Con esto de la teoría de la evolución, que ya habíamos visto que no fue el primero, ¿verdad? Sino que él tiene el origen de las especies y el origen del hombre, ¿verdad? Eso fueron sus publicaciones. El ser humano es el producto más elevado de la evolución de las especies en su lucha por la supervivencia. Así lo estableció Charles Darwin. Todo lo que el ser humano es, sus capacidades y potencialidades y todas las formas en que estas capacidades se manifiestan son el producto de su interacción con el mundo natural. Hasta ahí los precursores del pragmatismo. O sea, que todas esas ideas fueron dando, ¿verdad? Fueron orquestando lo que posteriormente se constituye como el pragmatismo. ¿Quiénes fueron entonces sus fundadores de esta filosofía? Charles Sanders Peirce. Su obra abordó los problemas modernos de la ciencia, la verdad y el conocimiento a partir de su propia experiencia como lógico y científico experimental. Aunque Sanders Peirce estableció las bases de este nuevo movimiento filosófico, me refiero al pragmatismo, otros sentaron los conceptos, ¿verdad? Otros sentaron los conceptos del pragmatismo, como fue William James, John Dewey y George Mead. Ellos se encargaron también de popularizar el pragmatismo. John Dewey, ¿verdad? Vamos a hablar del máximo exponente del pragmatismo porque constituye el verdadero pensamiento pragmático americano, estadounidense. Dewey creía que la experiencia es lo primordial para llegar a conocer. Creía que lidiando con los problemas de la vida real es que se desarrolla inteligencia creativa. Importante ese pensamiento de Dewey. Dewey cambió la palabra epistemología por teoría de inquirir, la teoría del indagar, o también se conocida como la lógica experimental. El instrumentalismo de Dewey era un enfoque que se entendía por medio de la genética. La genética es el producto de la interacción del organismo con su medio ambiente, mientras que el conocimiento es el instrumento práctico que utilizamos para guiar y controlar esa interacción que se da entre el organismo y el medio ambiente. El conocimiento es el instrumento práctico que nosotros utilizamos para guiarlo y controlarlo, ese proceso que se da de interacción. Dewey adoptó el término instrumentalismo como una descripción a ese nuevo enfoque. Bien, hasta aquí la segunda videoconferencia del módulo número 6. Nos movemos ahora a la tercera videoconferencia, que entonces vamos a ver las implicaciones, a la tercera videoconferencia donde vamos a ver las implicaciones pedagógicas del pragmatismo.